Bienvenidos una vez Mu S a su canal de confianza donde desentrao más menos amos los secretos Mu S jugosos del mundo del Spectrum culo. Espero que es tu copyright en listos para una dosis extra de drama, pasiu superíndice 3N, teorías descabelladas y por supuesto, mucho chisme. Porque hoy, mis amores, vamos a hablar de una pareja que ha trascendido las pantallas, los sets de Grabaciu superíndice 3N y hasta las fronteras del Corazu superíndice 3N en Kanyaman y Demetuz Demir. Lo su copyright, hace ya bastante tiempo que no los vemos juntos en proyectos oficiales, ni en alfombras rojas, ni compartiendo tiernas publicaciones en redes sociales. Pero como la llama de una vela que se niega a extinguirse, el runruene sobre su posible reconciliaciu superíndice 3N no deja de resonar. Las redes sociales, las revistas del Corazu superíndice 3N, los foros de fans, verdaderas agencias de inteligencia cibernu copyright-ticas, todos arden con la misma pregunta: ¿hay romance secreto entre ellos? ¿Han tejido una red de encuentros furtivos a espaldas del mundo? ¿Se han reconciliado en la clandestinidad, alimentando un amor que las maras no pueden capturar? ¿O todo esto es simplemente una elaborada ilusiu superíndice 3N, una fantasua colectiva creada por los fans que aún sueu más menos han con ver a Candy Beat y Sanemaidin, convertidos en pareja en la vida real? Prepúrrense, mis queridusimos, porque vamos a investigar a fondo. Nos sumergiremos en los archivos de sus vidas, analizaremos cada gesto, cada mirada, cada comentario, cada me gusta sospechoso. Escudriu más menos haremos las redes sociales en busca de pistas ocultas, descifrando CEU superíndice 3 digos secretos y analizando fotos pixeladas hasta el cansancio. Les traeremos toda la verdad, o al menos, todo el jugo que podamos exprimir de esta bomba. Y si no encontramos la verdad la inventaremos, bueno, no tanto, pero le daremos un toque de dramatismo para que la historia sea sabrosa, como a ustedes les gusta. Y antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores, pasiones desatadas y teorías conspirativas dignas de Hollywood, les quiero recordar que si les encanta el chisme de calidad, las teorías conspirativas del mundo del Spectrum culo que desafuan la luz superíndice 3 jica, los análisis exhaustivos de las relaciones de las celebridades que parecen complejos que una ecuación superíndice 3 NCU tica y sobre todo, si disfrutan de una buena dosis de salseo sin remordimientos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita, mis amores, esa campanita que les avisa cuando tenemos un chisme reciu copyright N horneado, listo para ser devorado. ASU se aseguran de estar siempre al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del Farundula, ese universo paralelo donde la realidad y la ficción superíndice 3N se entrelazan constantemente. Ahora agarren sus palomitas y vamos al luo. Bien, para entender este frenesú medio ultico, esta histeria colectiva que rodea a Khan y Demet, tenemos que rebobinar la cinta y recordar un poquito la historia, el contexto, el nacimiento de esta leyenda. Para los que reciu copyright N se unen a la fiesta del chisme y no N al tanto de los detalles, estos dos talentosos actores turcos, que seamos sinceros, además de talentosos son un espectáculo visual, nos robaron el Corazu superíndice 3N, nos hicieron suspirar, nos desvelaron y nos volvieron adictos a la pantalla con su cúmica explosiva, su carisma arrollador y su innegable magnetismo en la exitosa serie Erkenci Kwai, o Pu Haro Show más menos ador, como la conocimos por AQU, y en otros rincones del mundo. Su interpretación superíndice 3N de Candy Beat, el foto superíndice 3 grafo aventurero de espíritu libre, y Sanemaidin, la joven show más menos adora y creativa que busca su lugar en el mundo, fue simplemente múgica, electrizante hipnu superíndice 3 tica. Su romance traspasó superíndice 3 la pantalla, derribando las barreras de la ficción superíndice 3N y generando una legiu superíndice 3N de fans, una autocopyright-tica armada de candemistas como se hacen llamar, que son más menos anhelaban, rezaban y hasta acuan rituales extraños con velas y fotos para que su romance fuera real, para que Khan y Demet se convirtieran en la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Y bueno, la verdad es que los rumores de romance no tardaron en aparecer. Era inevitable. La intensidad de sus miradas, esas miradas que parecuan incendiar el set de Grabaciu superíndice 3N, las sonrisas CEU superíndice 3 cómplices que se dedicaban fuera de CEU maras, las fotos juntos fuera del set, los gestos cariñosos, las manos que se rozaban accidentalmente. Todo, absolutamente todo, apuntaba a que había algo mucho que simple amistad y profesionalismo entre ellos.
Los fans con su inagotable capacidad de investigación superíndice 3n, su ojo clínico para detectar hasta el ese mínimo detalle y su pasión superíndice 3n desbordante encontraron pruebas irrefutables en cada esquina, en cada rincón superíndice 3n de las redes sociales, un collar que se repetúa sospechosamente en ambos. Mensajes encriptados en sus publicaciones de Instagram, verdaderos jeroglíficos que solo ellos podían descifrar, hasta la forma en que se tocaban el pelo, la manera en que se miraban en las entrevistas, la química que irradiaban incluso cuando estaban a metros de distancia. La locura total. Un delirio colectivo en el mejor sentido de la palabra. Sin embargo, y aquí viene el primer giro de guión, el primer jarro de agua fría para los candemistas, nunca confirmaron nada. Jamás se pronunciaron las palabras mágicas que los fans querían escuchar. Siempre negaron con una sonrisa en los labios y una mirada evasiva, que hubiera algo romántico entre ellos, insistiendo en que eran simplemente buenos amigos, compa o más menos eros de trabajo con una excelente relación superíndice 3n y profesionales comprometidos con su trabajo. Pero claro, ya saben CU superíndice 3 mo es esto, cuanto mun se niegan, cuanto mun se esconden, cuanto mun se intentan desviar la atención superíndice 3n, mun sospechamos, mun nos convencemos de que algo ocultan. La negación superíndice 3n en el mundo del chisme, es la confirmación superíndice 3n silenciosa. Después copyright S de Erkenci Kwai, después copyright S de alcanzar la cima de la copyright sito y convertirse en un fenus superíndice 3 meno mundial, sus caminos se separaron, como dos ríos que fluyen hacia destinos diferentes. Cada uno siguió superíndice 3 su carrera por su lado, explorando nuevos horizontes, protagonizando otros proyectos, asumiendo nuevos desafíos y alejándose poco a poco del foco mediático que ha generado su romance en la pantalla. Y para decepción superíndice 3n, desilusión y hasta dolor de muchos fans que aún guardaban la esperanza de verlos juntos, can llaman incluso encontró superíndice 3 el amor en otra parte. Hablamos de su relación superíndice 3n, que fue muy pública, muy mediática y muy comentada, con Diletta Leotta, la famosa presentadora italiana, una mujer guapúsima, exitosa y con una personalidad arrolladora. Parecían muy enamorados, felices y compenetrados. Se comprometieron, planearon una boda de ensueño, y hasta se rumoreaba que estaban buscando casa para formar una familia. Pero al final, como suele ocurrir en estos casos, la cosa no funcionó superíndice 3. La magia se esfumó superíndice 3, el castillo de arena se derrumbó superíndice 3 y rompieron, de forma abrupta y sorpresiva. Y la verdad es que fue una separación superíndice 3n bastante escandalosa, llena de rumores de infidelidades, acusaciones cruzadas, mensajes encriptados en redes sociales y hasta demandas judiciales. Un verdadero culebro superíndice 3n digno de ser adaptado a la televisión superíndice 3n. Y aquí es donde la historia se pone aún muy interesante, donde la trama se complica y donde las esperanzas de los candemistas reviven con más fuerza que nunca. Después copyright S de la ruptura de Can con Diletta, después copyright S del tsunami mediático que arrasó superíndice 3 con su relación superíndice 3n, los fans de Can y de Met volvieron a encender sus esperanzas, a desempolvar sus teorías y a desempolvar las fotos de antaño. ¿Será esta la oportunidad que tanto habían esperado? ¿Será este el momento para que los dos tortolitos se dieran otra oportunidad, para que dejaran atrás el pasado y construyeran un futuro juntos? Empezaron a circular rumores, cada vez más insistentes, de que se habían vuelto a contactar, de que se estaban viendo en secreto, de que incluso habían coincidido en algunos eventos de forma casual, utilizando nombres falsos y entrando por puertas traseras para evitar ser vistos por la prensa. ¿De dónde superíndice 3 vienen estos rumores? Bueno, principalmente de las redes sociales, ese hervidero de información superíndice 3n, desinformación superíndice 3n, fantasías y verdades a medias. Los fans son autocopyrighticos detectives digitales, expertos en rastrear pistas, analizar imágenes y descifrar mensajes subliminales. No se les escapa nada. Han analizado cada like, cada comentario, cada historia de Instagram en busca de pistas que confirmen sus sospechas.
Han encontrado fotos en las que supuestamente se ven reflejados en espejos, autocopyrighticas ilusiones o superíndice 3 pticas que solo ellos pueden interpretar. Han comparado la decoración superíndice 3n de sus casas para ver si hay elementos comunes. Una planta, un cuadro o un jarro superíndice 3n que casualmente aparece en ambas fotos. Han rastreado sus ubicaciones a Trabu Copyright S de las etiquetas de sus publicaciones para ver si han estado en la misma ciudad al mismo tiempo, utilizando aplicaciones y herramientas dignas del FBI. Es impresionante el nivel de dedicación superíndice 3n, pasión superíndice 3n y creatividad que demuestran. Son verdaderos Sherlock Holmes del siglo XXI. Pero a pesar de todo este esfuerzo, a pesar de la minuciosidad de su investigación superíndice 3n, la verdad es que no hay pruebas su superíndice 3 lidas, irrefutables, contundentes que confirmen el romance. Todo se basa en interpretaciones subjetivas, suposiciones aventuradas, deseos reprimidos y fantasías desbordantes. Y como ya sabemos, a veces la realidad es muy diferente de lo que queremos creer, y la verdad se esconde detrás de una cortina de humo. Sin embargo, hay un detalle que no podemos ignorar, una pieza clave en este rompecabezas que no encaja del todo. Hace apenas unas semanas, Can Yaman y Demet Özdemir fueron vistos juntos en Milur N. Repitan conmigo. Milur N. La ciudad de la moda, el glamour, el romance, los secretos inconfesables y los encuentros furtivos. Las fotos que circulan son borrosas, pixeladas, tomadas desde lejos y con la calidad probablemente por un paparazzi escondido detrás de un arbusto, pero se puede distinguir claramente a Can y a Demet caminando juntos por las calles de la elegante ciudad italiana. Esto por supuesto ha desatado la locura, el caos y el delirio entre los fans. Las redes sociales explotaron, los foros se incendiaron y los grupos de WhatsApp echaron humo. ¿Copyright a Can juntos en Milur N? ¿Era una simple coincidencia? ¿Una reunión superíndice 3n de trabajo para discutir un nuevo proyecto? ¿Una campaña más menos a publicitaria para alguna marca de lujo? ¿O algo mucho que no quieren que sepamos? Las teorías son infinitas, contradictorias y a veces hasta descabelladas. Algunos creen que estuvieron preparando un nuevo proyecto juntos, una película romántica, una serie dramática o una obra de teatro que los reunirá de nuevo en la pantalla y hará las delicias de sus fans. Otros, los románticos, los ilusionados, los que aún creen en los cuentos de hadas, piensan que se han dado una escapada secreta para reavivar la llama del amor, para reconciliarse en la intimidad y para demostrarse a sí mismos que aún existe una conexión superíndice 3n especial entre ellos. Y aquí es donde entramos nosotros, los chismosos profesionales, los investigadores del corazón superíndice 3n, los detectives del amor. Hemos estado investigando a fondo este asunto, rastreando cada pista, hablando con nuestras fuentes, que por supuesto, no podemos revelar para proteger su integridad, analizando las fotos y los vídeos con lupa y hemos llegado a algunas conclusiones, algunas superíndice 3 tesis y algunas especulaciones, porque seamos sinceros, el chisme también copyright N tiene su lado creativo. En primer lugar, es innegable que Can y Demet tienen una química especial, una conexión superíndice 3 enénica, un algo que los diferencia del resto de los mortales. Se nota en cada escena que compartieron en Erkenci Kwai, en cada entrevista que dieron juntos, en cada foto que se tomaron. Esa química no se crea de la noche a la más menos sana, no se puede fingir y no se puede comprar. Es algo innato, algo que surge de la nada y que te atrapa desde el primer momento. En segundo lugar, es evidente que existe una gran admiración superíndice 3n, un profundo respeto mutuo y un cariño más menos o sincero entre ellos. Se apoyan en sus carreras, se felicitan por sus logros, se defienden de las críticas y se desean lo mejor. Esa es una base su superíndice 3 lida, un cimiento fuerte para cualquier relación superíndice 3n, ya sea de amistad, de amor o de compau más menos erismo. Y en tercer lugar, y esto es lo muy importante, ambos estuvieron solteros y sin compromiso. Can terminó superíndice 3 su relación superíndice 3n con Diletta hace ya un tiempo, y Demet también copyright N estuvo soltera, disfrutando de su independencia y concentrada en su carrera. Asu que en teoría no hay nada que les impida estar juntos, no hay obstáculos, no hay ataduras, no hay compromisos que los frenen. Ahora bien, esto significa que estuvieron saliendo en secreto, que estuvieron viviendo un romance clandestino a espaldas del mundo. No lo sabemos con certeza, no podemos afirmarlo con rotundidad.
Pero lo que sabemos, lo que podemos asegurar, es que la posibilidad existe, que la puerta es tú abierta y que el destino podrá estar dándoles una segunda oportunidad. Claro, también copyright n podrá ser que todo esto sea una simple amistad, una relación superíndice 3n cordial entre dos personas que se aprecian y se respetan. O podrá ser una reunión superíndice 3n de trabajo, una conversación superíndice 3n sobre un nuevo proyecto profesional. O incluso podrá ser una estrategia de marketing, una forma de generar expectación superíndice 3n, de mantener viva la llama del recuerdo y de atraer la atención superíndice 3n de los medios. Pero, seamos sinceros, superíndice 3 de quedará la emoción superíndice 3n, la intriga, la pasión superíndice 3n si no dejamos volar nuestra imaginación superíndice 3n. Si no nos permite copyright ramos son más menos ar con un final feliz. Así que, mis queridos chismosos, la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva, una conclusión superíndice 3n irrefutable a la pregunta que nos planteamos al principio del vídeo. ¿Hay romance secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta por ahora sigue siendo un misterio, un enigma sin resolver. Pero lo que podemos decir, lo que podemos afirmar con certeza, es que la historia es lejos de terminar, que aún quedan muchos capítulos por escribir y que nosotros estaremos al pie del caón más menos con diéresis superíndice 3n, con nuestras libretas, nuestras CU maras y nuestros micro superíndice 3 fonos, para seguir investigando y trayu copyright dándoles todas las novedades sobre este culebro superíndice 3n turco que nos tiene a todos enganchados, intrigados y expectantes. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, para recapitular los puntos clave y para refrescar la memoria de los S distraudos, hemos visto CU superíndice 3 mo el FENU superíndice 3 meno erkenzi quai, catapultu superíndice 3 a la fama a Can y Demet, convirtió copyright dolos en estrellas internacionales y generando una legión superíndice 3n de fans que son más menos avan con su romance en la vida real. Hemos analizado los rumores, las pruebas, las teorías y las especulaciones que circulan en las redes sociales, diseccionando cada detalle y examinando cada perspectiva. Y por supuesto, hemos hablado de la misteriosa aparición superíndice 3n de la pareja en Milud-DN, que ha reavivado las esperanzas de muchos y ha desatado la histeria colectiva. La verdad definitiva aún no la tenemos, pero una cosa es segura, la historia de Can y Demet sigue siendo un tema apasionante, lleno de intriga, pasión superíndice 3n y sorpresas. Y ahora, mis amores, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haberme acompañado más menosado en esta aventura chismosa y por compartir conmigo su pasión superíndice 3n por el mundo del espectáculo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo, esta investigación superíndice 3n minuciosa y este despliegue de información superíndice 3n sobre la relación superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que hay romance secreto entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué copyright opinan de todo este culebro superíndice 3n turco que nos tiene a todos en vilo? Du copyright gemme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber lo que piensan. Y antes de despedirme no olviden darle un buen like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también copyright n son fans de Can y Demet, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y sobre todo, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo con los chismes S jugosos, las noticias S frescas y las teorías S descabelladas del mundo del espectáculo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mis chismosos favoritos. Muchos besos, abrazos y hasta la superíndice 3ª. Y recuerden, la verdad es tú o afuera, esperando ser descubierta, o inventada, si es necesario.